con las gracias de María. A los confinados en sus hogares, a llevar la Eucaristía. Dile que los extrañamos, que oramos con fervor, mientras tú los acompañas en el amor del Señor. Escucha sus corazones, sus emociones. La voluntad del Padre en su enfermedad. Invítalos a unir sus sufrimientos con Cristo, ofreciendo al Padre la comunión en Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, une y sostén en sus cuerpos lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo. Ve ahora en paz, con amor divino, trayendo la misericordia de Dios con María a tu destino. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar? ¿Alguna pregunta que necesite clarificar sobre esa oración? Ya esa oración resume varias de las conferencias que ya hemos dado. ¿Alguna pregunta? Eso me deja saber que entonces hemos hecho un buen trabajo en enseñar lo que tenía que enseñar. ¿Qué dice ahí? Aquí dice, presurosa con las gracias de María. O sea, viendo a María cuando ella se dirigió a visitar a Isabel, ella fue la oferente de Cristo porque ella se lo llevó a Isabel. Y de hecho, el reconocimiento que ella hace al sentir el regocijo de que la ha visitado la madre de su Señor. Y el niño saltó de gozo en su vientre. Amén. Entonces realmente esa es, o sea, es en esa postura, en esa posición que el misionero eucarístico mariano es la transformación que se debe dar. ¿Ves? ¿Ya? ¿Ya? ¿Algún otro comentario o pregunta? Afirmo lo que... lo único que hay que decir es amén. 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 ¿Sí? ¿Cómo evitar eso? Como que otra persona lo interpreta de esa forma. Por ejemplo, yo digo, mira, ofrece eso por la conversión de tu familia, por la conversión tuya, de todos nosotros, la familia. Pero ese comentario puede generar un juicio en ella y decir un poco, ¿por qué me dice esto? No sé, me explico. Uno, la pregunta de cómo no juzgar a la persona, y la otra era cómo decirlo para que no se sienta juzgado. Eso hablaremos un poquito más en la tercera conferencia, que es la práctica, el cómo hacerlo de una manera que no estemos haciendo juicio ni que se sientan juzgados. Sí, esa es la próxima conferencia, profundizar un poquito más. Muy bien, entonces vamos a, si puede dar la próxima presentación, el próximo slide. Primero quiero recordar que todo este ministerio que estamos comenzando, los misioneros eucarísticos marianos, no es un invento del Padre Carlos, sino que el Padre Carlos ha sido un instrumento de discernir la voluntad del Padre, discernir las corrientes del Espíritu
y en sintonía con el Espíritu, o sea, lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice así, el Espíritu Santo sigue diciendo, bueno, se toma eso y se desarrolla ahora, los ministros eucarísticos marianos, pero observando cómo el Espíritu anda hablando. Ya. Oh, batería, vamos a ponerle una batería. Probando. Entre las diferentes fuentes en que yo he detectado el Espíritu Santo soplando y indicando esta dirección, uno, en el 2022 al 2024 hubo un avivamiento eucarístico nacional encaminado por la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Levanten la mano los que tuvieron la dicha de estar en ese evento. En La Pati y yo estuvimos en ese evento, en Indianápolis. ¿Y cuál era el mensaje central? Pues es centralizarnos en la Eucaristía. ¿Y qué está haciendo el misionero eucarístico mariano? Llevando la Eucaristía. Ven como corrientes del Espíritu Santo se va discerniendo. La otra, en el 2023 se hizo un proceso de sinodalidad en la parroquia, discernir qué es lo que el Padre quiere para nuestra comunidad de Santa Rita. 340 personas contestaron una hojita. Yo en oración, las 380 paginitas. Y en fin, pude discernir, bueno, pues estas son las 3 prioridades que la misma comunidad, discerniendo el Espíritu, dice deberíamos enfocarnos. 1, hospitalidad. 2, la juventud, familias jóvenes. 3, los adultos vulnerables. Y nos hemos enfocado en no solamente los adultos, poner una sombrilla bastante amplia, pero más específico los que están confinados a sus hogares, en inglés los homebound. Una vez más, misioneros eucarísticos marianos, pues llevan la Eucaristía a los vulnerables. Ya ven 2 corrientes que se unen. Otra corriente, en el 2025, nuestro señor obispo, como fruto de un proceso de sinodalidad, recuerdan el periodo que la Iglesia Universal estaba en sinodalidad, la diócesis hizo conferencias y programas sobre qué significa ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina junta, una iglesia que discierne las direcciones del Espíritu, donde el Espíritu esté soplando, ahí tenemos que ir y todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de discernir dónde el Espíritu está soplando. Cuando se hizo todo el programa de la sinodalidad, el obispo terminó con toda una información que hace el obispo. Lo pone todo junto y dice, bueno, pues este va a ser nuestro plan pastoral de la diócesis. Un plan pastoral del 2025, 5 años, 4 a 5 años, hasta el 2029, más o menos que va a ser ese plan pastoral. ¿Qué se llama? A Call to Conversion, llamado a la conversión. De ese plan pastoral, la meta 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, yo la he incorporado en los misioneros eucarísticos marianos. 8 de las 12 metas estamos realizando a nivel parroquial con esta visión, este nuevo ministerio de los ministros eucarísticos marianos. Entre esas muchas metas, próxima presentación, la meta número 8, y específico porque la meta 8 dice hacer trabajos de misericordia, ¿no? Obras de misericordia. Entonces tiene como que submetas, el 8.1, 8.2, 8.3. Este es el 8.2, la meta 8.2. La parroquia mejorarán las formas de ayudar a los residentes de los hospitales locales y las instalaciones de vida asistida, los assisted living, a conectarse con sus seres queridos. O sea, un objetivo particular es todo lo que queremos desarrollar con estos misioneros eucarísticos marianos. ¿Qué? O sea, que cuando alguien dice, eso es invento del Padre Carlos. No, el Padre Carlos en todo caso fue el que discierne las corrientes del Espíritu para formular algo que responda a lo que el Espíritu anda pidiendo por medio de la conferencia de obispos, por medio de la sinodalidad, por medio del cuestionario que se hicieron en la parroquia, por medio del plan pastoral de la diócesis. Como respuesta, los misioneros eucarísticos marianos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ustedes son los primeros que me tienen que defender. Cuando digan, eso es un invento del Padre Carlos. No, no, no. Eso no es invento del Padre Carlos. El Padre Carlos lo único que hizo es ver la señal de los tiempos
punto 1, punto 2, punto 3, los puso juntos y es punto 4. Vio las señales de los tiempos y lo pone junto y desarrolla este ministerio. No se lo inventó. Él simplemente fue un instrumento de discernir la voluntad del Padre, las mociones del Espíritu a nivel nacional, a nivel diocesano, a nivel parroquial. Yo solamente soy un instrumento de discernimiento, yo no me mando. Y mi trabajo es simplemente, ok, decirte lo que tú quieres hacer en esta parroquia. ¿Qué es lo que tú quieres hacer aquí? ¿Qué tú tienes? Bueno, esclavo del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Dime lo que quieres y yo lo hago, eso es todo. Ese es mi trabajo. Que es muy fácil porque si hago lo que Dios quiere, pues las cosas van a ir muy bien porque es lo que Dios quiere y Dios lo va a apoyar con su gracia y su poder y va a ser muy fructífero porque es lo que Dios quiere, no lo que el Padrecito quiere. Quiero aclarar eso, porque a veces como que no se entiende bien eso. Vamos para la próxima presentación. Los últimos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los últimos 6 retiros, este es el número 6, ¿en qué dado? Comenzamos marzo 8, marzo después 29, junio 7, junio 14, junio 26. Este es el retiro número 6. Y durante todos estos retiros, si se falló, no llegaste a ver uno, están todos grabados. Vea la página que tenemos en Schoenstatt, Tampa Bay, de los misioneros eucarísticos marianos, y todas las grabaciones, todas las conferencias están ahí, de todos esos retiros. Lo que en el día de hoy quiero hacer es, voy a presentar 5 preguntas que resumen lo que he tratado de hacer en esos últimos 5 retiros. Lo que he tratado de hacer en estos últimos 5 retiros es establecer un fundamento teológico para los misioneros eucarísticos marianos. Un fundamento teológico es lo que he estado tratando de hacer. Pero ese fundamento teológico se puede resumir en 5 preguntas. Si a las 5 preguntas tú respondes sí, pues entonces ya yo cumplí mi trabajo y ya estamos establecidos en un fundamento teológico sólido. ¿Me siguen? Entre los diferentes temas que ya he cubierto en las conferencias sobre el poder redentivo del sufrimiento, la visitación de María como un modelo que estamos siguiendo, utilizando la Sagrada Escritura, también sobre la espiritualidad de Schoenstatt, la cual en la conferencia anterior vieron esa espiritualidad mariana. Muchas conferencias, muchos temas, pero los vamos a resumir en 5 preguntas. Próxima presentación. Así que, se resumen en 5 preguntas. La primera pregunta, próxima presentación. Aquí viene la pregunta número 1. Si te pregunto, ¿crees tú que somos redimidos por los sufrimientos que Jesucristo ofreció por amor y en obediencia al Padre en la cruz para la salvación del mundo? ¿Tú crees que Cristo, al ofrecer su sufrimiento y morir en la cruz, nos salva? ¿Sí o no? Sí. Qué bueno. Pues ustedes son cristianos. Muy bien. Cristianos. Basado en Cristo, ¿no? Nuestro fundamento es Cristo, nuestro Salvador. Muere en la cruz, se ofrece como sacrificio, como víctima, como Cordero de Dios, y gracias a ese gran sacrificio somos reconciliados con el Padre. Eso no hay que profundizar mucho, porque si estás aquí sentado, de seguro ya tienes esa catequesis bien plantada, ¿verdad que sí? Pero es un fundamento teológico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la primera? O alguien que tenga una objection. Yo no estoy de acuerdo porque, hable ahora, calle para siempre. Muy bien, pues vamos a la segunda, por la próxima presentación. Nos estamos moviendo rapidito, esto es bueno. Pero segunda pregunta. ¿Crees que Cristo nos invita a participar en su sufrimiento redentor en la cruz por la salvación del mundo? O sea que el primero es, si crees que Cristo al morir en la cruz, el sacrificio es el Cordero de Dios, al sacrificarse en la cruz nos redime. Sí, creo. Bueno, pero no solamente Cristo allá afuera, allá de lejito, Él hizo eso. La segunda pregunta, ¿crees que Dios te está invitando a que entres a vivir ese misterio? Esa es la diferencia entre aceptar una enseñanza cristiana y la otra es vivir en Cristo. En Cristo, Él nos está invitando a participar en sus sufrimientos en la cruz para así ofrecerlos al Padre por la salvación del mundo. Te está invitando a ti y a mí.
Es el mismo Cristo que dice, bueno, el que me quiera seguir, pues tome su cruz y bueno, sígame. Es el mismo Cristo que dice, amen el uno a los otros, así como yo los he amado, y no hay mayor amor que el dar la vida por los otros, así como yo te lo estoy demostrando. Pero no solamente es seguir e imitarlo, es vivir en ese misterio. Vuelvo a la pregunta, ¿crees que Cristo te está invitando a compartir en su sufrimiento redentor en la cruz por la salvación del mundo? Tenemos un elemento de imitación, un elemento de participación, pero aquí es donde más he profundizado. Hay un elemento de contribución. Próxima presentación. Si notan en la tarjetita de las oraciones que tuvimos de los misioneros, hay solamente hay dos Sagradas Escrituras que estoy utilizando en la tarjetita de oración. Solamente hago referencia a dos. Una, el de Lucas 1.39, que es la visitación, y la segunda es Colosenses 1.24, que es la que tenemos aquí. Es la de Colosenses 1.24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Me alegro en mis sufrimientos. ¿Por qué? Los sufrimientos que ofrezco por ustedes en mi carne, porque completo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. O sea, esa segunda pregunta, creo yo que no solamente he llamado a imitar, a participar, pero a contribuir. Que de alguna manera mis sufrimientos, cuando los unos a los sufrimientos de Cristo, ayudan a otros, completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Una típica pregunta ante esta Sagrada Escritura es ¿cómo es que algo falta? El sacrificio de Jesucristo en la cruz, ese sacrificio fue perfecto, ahí no falta nada. Eso sería una buena pregunta. ¿Alguien tiene esa pregunta? Ah, muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo es que algo falta en los sufrimientos de Cristo? Bueno, objetivamente hablando, nada falta en el sacrificio de Cristo en la cruz por la salvación del mundo. Ahí no falta nada. Pero, subjetivamente hablando, lo que falta es tú y yo en ese sacrificio. Pero eso no lo puede forzar Dios. Solamente puedes tú responder en libertad, responder en amor y querer unirte a Cristo y en Cristo ofrecer tus sufrimientos. Eso es lo que falta. Y si falta una persona en toda la humanidad que todavía no se ha unido a los sufrimientos de Cristo por la salvación de la humanidad, algo todavía sigue faltando. Y eso Dios no lo puede forzar, porque se tiene que dar en libertad. Amor solamente se da libremente. Amor forzado, eso es violación, eso no es amor. Y Él no nos quiere violar, Él nos quiere amar. Se entrega en amor y nos invita a participar y a contribuir en ese misterio, pero solamente lo podemos hacer libremente. Pregunta. ¿Tienes pregunta? Comentario. Te pica hasta el ojo. Wow. Es como cuando, tenemos un ejemplo, una persona está enferma y le ofrece todo ese dolor y todo ese sufrimiento y se une a la cruz de Cristo. Ahí nos estamos ya complementando con Él. Ahí se está completando lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su iglesia, en la medida que un enfermo ofrece sus sufrimientos. Pero para ofrecerlo solamente lo puedes hacer en Cristo. O sea, Cristo es el único mediador entre el Padre y la humanidad. O sea que para ofrecer un sufrimiento, una enfermedad, ofrecerlo al Padre por la salvación del mundo solamente se puede hacer en Cristo. ¿Me siguen?
voy a plantar una semillita y la respuesta es que esa es una pregunta, la número 4, que vendrá pronto. Porque dice, bueno, yo entiendo eso, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo yo? ¿Pero cómo así? Como dice el dominicano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo se hace eso? Espérate, ya veremos, esa es la pregunta 4, ya mismo llego ahí. Pero Una de las cosas que el Señor me enseñó, yo le tenía mucho rechazo a los misterios dolorosos, porque no quería verme en esa escena. Pero pasando por un momento difícil en lo que fue el último periodo de vida de mi papá, la gran riqueza que considero que la Virgen María me dio fue amar esos misterios. Y fue una experiencia de entregar todo ese sufrimiento a través de los misterios dolorosos. Yo hacía en ese tiempo los 20 misterios del rosario diario, y cuando meditaba en cada uno de ellos, uniéndome a la pasión del Señor y entregándole, dándole, contribuyendo con todo, que ahora le puedo decir capital de gracia, al Señor, fui yo también, entendí una dimensión de participación de manera activa en esa pasión. y como está diciendo, ella está dando un medio, como fue para ella. Ella lo hizo por medio del rosario, lo hizo por medio de meditando los misterios dolorosos, lo hizo en el contexto de lo que estaba sufriendo, en medio de ese sufrimiento. Con María lo está ofreciendo, rosario, ¿no? Meditando en los misterios de Jesucristo, meditando en el dolor de Cristo. Aquí hay algo que hace falta recalcar. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad que sí? Bueno. Como seres humanos nosotros estamos limitados por tiempo y espacio, pero Dios no. El tiempo y espacio es una criatura que hizo Dios, ¿no? Jesucristo, como verdadero hombre y verdadero Dios, es el Dios que vive en tiempo y espacio, pero no está limitado al tiempo y al espacio, porque Él es Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando Dios se hace hombre y vive en tiempo y en espacio, las experiencias humanas de Jesucristo son también experiencias divinas, ¿verdad? ¿Me sigue? Y si son experiencias divinas, no están limitadas por tiempo y espacio. Eso quiere decir que toda la vida de Jesucristo se pueden considerar cada uno de esos momentos como momentos de vida, de tiempos eternamente presentes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno medita en las Sagradas Escrituras o los misterios dolorosos, y típico, por ejemplo, de la espiritualidad ignaciana, es que te invitan a leer la Sagrada Escritura e imaginarte que estás ahí, ¿verdad? Pero si ese momento de Jesucristo, digamos, la mujer que fue, la agarraron ahí en medio de comer adulterio y le van a tirar las piedras, y entonces uno medita la Sagrada Escritura y se imagina estar ahí. Y a veces uno dice, ¿cuál tú quieres ser? ¿La mujer, Cristo, uno de los acusados, uno de los que están alrededor, alguien de afuera? Y uno como busca un lugar y entra y se conecta y empieza a vivir la experiencia. Es una metodología de oración utilizando el estilo de San Ignacio, San Ignacio de Loyola, de activar los sentimientos espirituales y estar en ese presente momento. Pero lo podemos hacer porque es un eterno presente momento. Es eterno esos momentos. Sobre todo, Cristo morir en la cruz. Eso es un eterno presente momento. El meditar los misterios, el meditar al Cristo que sufre, flagelado, carga la cruz, el Cristo que muere, es entrar al eterno presente momento del Dios hombre que sufre, y yo puedo entrar en ese momento por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de las Sagradas Escrituras. Son eternos presentes momentos que yo puedo entrar y vivir ahí y tener experiencias espirituales y ofrecer mis sufrimientos, unirlos a Cristo. Esa es una manera en que se puede experimentar. Una gran riqueza.
Y una gran riqueza, Por eso obviamente. La oración a mí me ayuda Te ayuda. a vivir mejor mi espiritualidad. Amén. 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 Entonces, volvemos a la pregunta número 2. Vamos a la próxima presentación. Dame una para atrás. Una para atrás. Una para atrás. Ahí está. ¿Crees que Cristo te invita a compartir en sus sufrimientos en la cruz por la salvación del mundo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora dale 2 para adelante. Vamos para la tercera. ¿Crees que María ejemplifica nuestra capacidad de unir nuestros sufrimientos con los de Cristo en la cruz para la salvación del mundo? La segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿creo que Cristo al morir en la cruz y ofrecerle su sufrimiento, su muerte, por medio de ellos somos salvados? Sí, creo. Segunda pregunta. Bueno, ¿crees que no solamente ahí Cristo de lejitos, sino que Él te está invitando a participar, a vivir, a entrar a ese misterio y desde ahí ofrecer tus propios sufrimientos al Padre por la salvación del mundo? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿crees que María lo hizo? ¿Crees que María nos puede enseñar a hacerlo? Porque ella lo vivió. ¿Crees que María ejemplifica, da un ejemplo de cómo se hace eso? Y eso es lo que creemos. Ve a la próxima presentación. Aquí es importante tener dos. Me gusta, aquí está el símbolo de la espada, que la vemos aquí, la espada de doble filo, de la voluntad del Padre, un nuevo símbolo que acaban de hacer, bueno, un símbolo que comenzó en el 2019 con el cierre de la parroquia, y con ese símbolo comienza el movimiento de Schoenstatt Tampa Bay, pero ya lo tenemos en un crucifijo procesional, la cruz de la unidad y una espada. Eso es una espada, en la parte de atrás una espada de verdad. Muy bonita el símbolo, lo acaban de terminar y nos lo acaban de presentar el día de hoy. Entonces, en esa espiritualidad una espada de doble filo. O sea, que cuando el Padre traspasa, es porque quieres poner algo que está ahí escondido. Cuando el Padre corta es porque te quiere liberar de algo, te está tratando de cortarte de esa situación. Cuando Él quema es porque quiere sellar. O sea, en pocas palabras, no hay mal. Entonces ese símbolo, la espada, es decir, si el Padre está cortando, es porque por otro lado quiere hacer un mayor bien. Y por eso es doble filo. ¿Okay? María experimentó el ser traspasada con una espada de doble filo de la voluntad del Padre. María ciertamente ejemplifica lo que es unir los sufrimientos de uno a Cristo en la cruz para la salvación del mundo. María estaba al pie de la cruz. Nosotros quizás vamos por medio de la Sagrada Escritura, en meditación, en espíritu, entramos en ese espacio eterno presente momento, pero cuando vayas allá a la cruz, María está en esa cruz. María está al pie de la cruz. O sea que si hay alguien que estuvo ahí, es María. O sea que cuando tú vayas a unir tu sufrimiento a los de Cristo, ya María te está esperando allá. Ay, ya era hora que llegara, vente. Yo te hago un para que te subas a la cruz. Ella está ahí al pie de la cruz. Porque ella lo vivió. Aquí en la profecía de Simeón. Este es cuando se hace la presentación del niño en el templo. Simeón, el gran profeta, dice, pues, toma el niño, luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es lo que se lee en la celebración de la Candelaria o de la presentación, o sea, la presentación del niño en el templo. Pero después el profeta Simeón mira a María y le dice, ay, pobrecita María, y a ti, ay, una espada atravesará tu alma. Una profecía. Es Lucas capítulo 2, versículo 35. Y una espada traspasará tu alma. Ahora, si vamos a Juan capítulo 19, versículo 33 a 34, leemos lo siguiente. Vinieron a Jesús, esta es la escena de la crucifixión, un eterno presente momento, vamos a imaginar lo que estamos ahí. Vinieron a Jesús, cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
detallito. Cuando en la Sagrada Escritura hay un comentario, una observación, no está ahí ligeramente, todo palabritas que tienen una importancia, un significado. ¿Por qué Juan, al escribir el Evangelio, pone el detallito de que ya estaba muerto? El traspaso del costado de Jesucristo pasa después de que Él está muerto, ¿verdad? Pero espérate, si la pregunta número 1 era que nosotros creemos que los sufrimientos de Cristo en la cruz tienen el poder de redimirnos, ¿no? Eso fue lo que dijimos en la número 1. Entonces, ¿por qué lo traspasaron después de muerto? Eso era para que lo traspasaran antes de que se muriera, para que esos sufrimientos contribuyeran a la salvación de la humanidad, un sufrimiento que Cristo sufrió y lo ofreció. Pero si ya está muerto, eso no lo sintió. ¿Por qué ese detalle? Porque a María ver a su hijo traspasado, ¿a quién están traspasando ahí? El alma de María. O sea que María es la primera que se une a los sufrimientos de Cristo por la salvación del mundo. María es la primera. ¿Cuál es el símbolo de sangre y agua que sale del costado de Cristo? La misericordia, la divina misericordia. Divina misericordia. Es el símbolo del nacimiento de la iglesia. Ahí la fuente de agua se rompe y sale cuando una mamá va a parir, se rompe la fuente de agua. Ahí está el agua, ahí está la sangre y agua. Son los elementos eucarísticos, la Eucaristía, el bautizo. Acaba de nacer, dar a luz, rompió la fuente de agua, fue traspasado y nace la iglesia. ¿Y quién está al pie de la cruz recibiendo de esa sangre y de esa agua? María. María como miembro de la iglesia. María nace en la iglesia. Ahora hay un cuerpo místico de Cristo. Ese cuerpo místico de Cristo, que somos tú y yo, puede ofrecer sacrificios al Padre por la salvación del mundo. Y la primera que lo hizo fue María. O sea que no solamente ejemplifica, sino que tiene primicia, es la primera que lo hizo y consecuentemente nos puede ayudar a poder vivirlo en nuestras vidas, porque ella lo hizo y la primera que lo hizo. ¿Sigue? Okay, vamos para la próxima presentación. Él ya estaba Y la próxima. Él ya estaba muerto. ¿Ya estaba muerto? La lanza que le atraviesa, entonces va a la gracia, a los 3 días es cuando él sube al Padre. El tercer día resucita. Ajá, entonces, pero la gracia de la formación de la iglesia, del nacimiento de la iglesia. Pentecostés. En ese momento en sí. Hay varios lugares donde se puede decir que fue el nacimiento de la iglesia. Uno es en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, pero otro momento es al pie de la cruz, al él dar a luz. Cristo sufriendo la cruz como mujer en dolor de parto para dar a luz a la iglesia. Y el ceremonial de la última cena, la Eucaristía. Ahí se establece la Eucaristía, sí. Bueno, pues entonces, ahora viene la cuarta pregunta. ¿Crees que el Señor nos dio la Eucaristía como el medio privilegiado para unir nuestros sufrimientos a su sacrificio en la cruz por la salvación del mundo? O sea que ahorita tú estabas mencionando un medio en que uno puede unir los sufrimientos de uno con Cristo, puedes meditar los misterios dolorosos, en la oración al estilo de la espiritualidad ignaciana, meditando en la cruz, imaginándose uno estar ahí. Pero la manera privilegiada, la manera más perfecta, que es la que instituye Jesucristo mismo, para que nosotros podamos unir nuestro sufrimiento a los sufrimientos de Cristo, ofreciéndolo al Padre para la salvación del mundo, es la Eucaristía, es la Sagrada Eucaristía. Cuando tú recibes, le pregunta a un niñito, ¿tú hiciste ya tu primera comunión? Unión común.
¿Qué estás haciendo? Uniendo en común tu sufrimiento a los sufrimientos de Cristo, al Padre para la salvación del mundo. Y hiciste tu primera comunión. Comunión. Te has unido al Cristo para, en unión a Cristo, ofrecer al Padre los sufrimientos de tu diario vivir, los sufrimientos de la semana. Llegas el domingo y vas a ofrecer ahora tus sufrimientos, a unirlos a Cristo, para que en ese altar, en Cristo, sean ofrecidos al Padre. ¿Para qué? Para la salvación del mundo. Entonces podemos decir, Colosenses 1:24, me alegro en mi sufrimiento, porque completo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Me siguen? Ese es el número 4. ¿Y el número 5? Vamos a la próxima. ¿Crees que con María, si ella fue la primera que lo experimentó, y crees que ella te puede enseñar a hacer esto, ¿no? ¿Crees que con María y por el Señor Eucarístico, la Eucaristía no es una cosa, es una persona, es el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo? O sea que no es una cosa que yo recibo, es una persona a la cual me uno en santa comunión. Y por eso le puedo decir, pues es el Señor Eucarístico, es el Señor. O sea que creo que con María y por medio del Señor Eucarístico podemos ser instrumentos del Espíritu Santo. Aquí hay un poder más allá de nuestra capacidad humana. Es la fuerza del Espíritu Santo. Es por medio del poder divino. Podemos ser instrumentos del Espíritu Santo, así como María fue instrumento del Espíritu Santo en la visitación. Y la prima Isabel, con solamente escuchar el saludo, se llena del Espíritu Santo, se alegra. El niño en su vientre danza de alegría. María es instrumento del Espíritu Santo, nosotros podemos ser también instrumentos del Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Para transfigurar, que ella está hablando de transfiguración, luz, un Cristo transfigurado, para transfigurar víctimas dolientes en oferentes heroicos para la salvación del mundo. Mastiquen eso primero, antes que reaccionen. Mastiquen primero. Lo voy a repetir. ¿Crees que con María y por medio del Señor Eucarístico tú puedes ser instrumento del Espíritu Santo que transfigura una persona que se siente víctima de sus sufrimientos, víctimas dolientes, y transfigurarlas en oferentes heroicos para la salvación del mundo? Mastiquen en eso, porque ese es el fundamento del misionero eucarístico mariano. Usted va a preguntar o decir, diga. Bueno, te diga que tendría que pedirle mucho a María sobre esa persona que está dolida, está enferma, y la acción del Espíritu Santo para que Él pueda ofrecer todo ese sufrimiento para honor y gloria de Dios. Con María, el Señor Eucarístico. Dame la última presentación y de aquí nos vamos a mover al salón social para que se puedan empezar a preparar para el quinceañero. El quinceañero no es a las 11, ¿verdad? Ok. No, dale para atrás. No, ahí. Ahora vamos al salón social, pero con esta vamos a quedarnos. Esa es la misión del ministro eucarístico mariano, del misionero eucarístico mariano. Es a través de la Eucaristía y con María transfigurar víctimas dolientes en oferentes heroicos, comenzando conmigo mismo. Esa es la misión de un ministro eucarístico mariano. Comentarios. By the way, aquellos ya les explicaste lo que estaban en tu mesa, ¿verdad? Sí. Pónganse de pie y muestren ustedes ahí. Ese símbolo que tienen aquí, que es la espada con la cruz de la unidad, con un lacito rojo y un lacito blanco. Eso representa, cuando tú veas a alguien que tenga eso, representa que ellos son padres
que han ofrecido hijos. Han ofrecido, ¿cómo se llama el tuyo? Juan Francisco. Juan Francisco. Perdieron un bebé y han transfigurado de ser víctimas sufrientes en oferantes heroicos que han entregado a su propio hijo, y ese hijo ahora está espiritualmente plantado en la ermita de Clearwater. Él está allá junto con otros 9, son 9 en total lo que tenemos, junto con otros 9 que están allá enterrados. ¿Y cuál es la misión de esos santos inocentes guardianes de la ermita? Trabajar para la reina y para el rey desde esa ermita. Esa es la misión que tienen esos niños. Ahora, su sufrimiento, que ciertamente se sufre, y la muerte del niño ahora tiene un propósito, tiene un significado, tiene un valor y un valor redentivo para todos los que llegan a esa ermita, incluyendo a su mamá y a su papá. Cuando tú ves a alguien con ese lacito, eso es lo que significa. Padres que han entregado hijos como santos inocentes, guardianes de la ermita. Aquí tenemos 3, allá en Clearwater hay 9. Pero son personas que entendieron ese misterio. Gracias por su ofrenda. Gracias por ser oferantes heroicos. Preguntas, comentarios. Esto es algo serio, esto es algo profundo. Ahorita mismo estamos navegando en aguas místicas, en aguas profundas de lo que es el misterio de Cristo y lo que vino a revelar. Tenemos una capacidad de ayudar a otros. Diga. Estamos en ofrecer el sufrimiento causado por la pérdida De un niño, en este caso. Entonces tenemos a un alma que estando allí simbólicamente, por ejemplo, se planta un árbol y el árbol simboliza esa alma que custodia, hablando en lo material. Ellos, después de hacer un proceso, se planta una matita, un arbolito, sí. Lo visual. Entonces vemos que el alma de esa criatura está intercediendo también a través de María. En Cristo, hacer, porque sí, la respuesta es sí. Hay toda una teología, y esa es la teología que se está desarrollando en estos mismos momentos, sobre lo que le llamamos la teología de los santos inocentes guardianes de la ermita. Hay toda una teología que todavía estoy escribiéndola, pero sí. Quizás entre nosotros hay otras personas que han perdido niños y todavía lo sufren. Miren, ese sufrimiento puede transfigurarse en una ofrenda heroica. Y si ese es el caso, pues hablen conmigo o hablen con alguien que ya lo ha hecho para aprender cómo hacerlo. Lo pueden hacer aquí. Aquí tenemos 3, en Clearwater hay 9. Aquí mismo se puede espiritualmente plantar. Esta primera conferencia termina ya terminó, ¿verdad? A las 11:15. ok, creo que ya terminamos entonces.